Vaishnavata curado yarasagara edashe karuna kari. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chaturmilitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manoishtan Stapitanyana Bhutale Swayandrupaka Mahyanda Atiswapantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Namacharya Vareja Vanaspa Samurta Jaya Guru Sivai Kanistaja Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudarta Purnam Kirtana Radha Dasya Vidatre Silupananda Yate Namaha Radha Madhava Padmasika Nrupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraja Hrida Jitaya Kunjeva Santanutha Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridaya Bhaktiya Vanakyam Gurum Vanchakalpatarubhyacha Kripasindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Harikata, en el marco del curso del Sadachara o el comportamiento de un Vaishnava. El día de hoy vamos a hablar respecto a qué es el Sadhana Bhakti. Sadhana significa práctica y Bhakti es el amor por Dios. Entonces el Sadhana Bhakti son todas las prácticas que conducen gradualmente al desarrollo del amor puro por Sri, Radha y Krishna. Y de acuerdo a los diferentes sistemas de yoga y diferentes sadhanas, entonces de repente el sadhana para una persona que hace Astanga Yoga, el levantarse temprano en la mañana, asearse, hacer pranayamas, hacer Surya Namaskar, saludo al sol, etc. Esa sería la práctica con el objetivo de hacer su ejercicio físico. Asimismo, pues el sadhana para una persona que, digámoslo, está en la senda de Jnana Yoga será estudiar el Vedanta Sutra. Asimismo, pues una persona que está en la senda del Karma Kanda, pues va a hacer diferentes rituales, procesos que se mencionan en la sección Karma Kanda de los Vedas. Y de la misma manera, pues alguien que está enfocado en ya la práctica de desarrollar amor por Dios, pues tiene que ocuparse en las prácticas devocionales que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, en la clase pasada vimos qué era Sadhaka, el practicante, qué era Sadhana, el medio, y qué era la meta a alcanzar o el sadhya. Y pues es muy importante porque si tú vas a coger el bus en el Transmilenio, si vas a ir al metro, tú no puedes llegar a la caja y decir, deme un tiquete para qué trayecto va a comprar. No, cualquier trayecto, no me importa, véndeme un tiquete. Pues van a decir, usted está loco, está loca. Tiene que saber para dónde va. Y de acuerdo al objetivo, de acuerdo al destino, entonces le van a dar un tiquete que le sirva para alcanzar ese destino. Asimismo, nuestros purvacharyas nos han dicho que si el objetivo de nuestra práctica es desarrollar entonces amor por la pareja divina, por Sri Radha Krishna, tenemos que practicar el Sadhana Bhakti. ¿De qué consta esta práctica entonces del Sadhana Bhakti? En el Srimad Bhagavatam, en el séptimo canto, está la historia de Prahlad Maharaj, está el Prahlad Charita, y en el capítulo número 5, entonces Hiranyakashipu, el demoníaco padre, hijo del santo devoto Prahlad, sentó a Prahlad en su regazo y afectuosamente comenzó a oler la cabeza de su hijo en señal de afecto. Entonces de sus ojos brotaron lágrimas que humedecieron la sonriente cara, el sonriente rostro de Prahlad Maharaj, y mientras que lo estaba acariciando, él le dijo las siguientes palabras: querido Prahlad, o tú que gozas de larga vida, en todo este tiempo has aprendido muchas cosas de tus maestros. Entonces recordemos que Hiranyakashipu pertenece a la dinastía de los demonios y él había enviado a Prahlad Maharaj a estudiar a la escuela de los demonios
que era liderada por los dos hijos de Sukracharya, y pues allí se entrenaban todos los demonios, en política, en diplomacia, en economía, bueno, en todas las ciencias que gustan estas personas. Entonces, él quería preguntarle a Prahlad Maharaj qué tanto has aprendido en la escuela de los demonios. Y allí entonces Prahlad Maharaj le dice lo que él ha aprendido, y Prahlad Maharaj dice: Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Bhavanam Sevanam Archanam Vandanam Dasya Sakya Atmani Vedanam Iti Punsarpita Vishnava Bhaktir Shenavalaksana Kriyeta Bhagavati Adatan Manye Aditam Uttaman. Él explica que hay 9 procesos que se consideran servicio devocional puro, Nava Laksam Bhakti. El primero es escuchar sobre el nombre, la forma, las cualidades, los atributos y los seres relacionados con el Señor Vishnu, con la Suprema Personalidad de Dios. El segundo es Kirtan, cantar, glorificar el santo nombre. Smaranam, recordar a Dios. Padasevanam, servir los pies del loto del Señor Supremo. Archanam, ofrecer adoración al Archa Vigraha o a la forma de la deidad con los diferentes tipos de upacharas o de artículos para la adoración. Vandanam, ofrecer oraciones al Señor. Dasyam, ser el sirviente del Señor Supremo, ¿sí? Vandanam, ofrecer oraciones al Señor. Dasya, ser el sirviente. Samkhyam, Sankhya, considerar al Señor como nuestro mejor amigo, y también nosotros mismos pues considerarnos como los amigos del Señor Supremo. Y finalmente Atman y Vedanam, entregarnos por completo al Señor, es decir, entregar nuestra mente, nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestras actividades para el placer del Ser Supremo. Estos 9 procesos se consideran servicio devocional puro. Y después de eso, entonces, Prahlad Maharaj le dijo a su padre Hiranyakashipu: a quien haya dedicado su vida al servicio del Señor Supremo mediante sus 9 métodos, se le debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido conocimiento completo. Entonces debemos entender que acá hay una bendición, que cuando nosotros nos ocupamos en la práctica del Sadhana Bhakti, acá Prahlad está diciendo, no es una persona ordinaria, es una persona que ha adquirido conocimiento completo. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: de miles de personas que buscan la liberación, unos pocos la encuentran, y esos pocos que la encuentran, uno solo me conoce en verdad, en mi forma como Bhagavan. Y de esos, pues los que ya entienden la forma más íntima de Bhagavan, como Trivanga Lalita, su forma curvada en 3, ejecutando lilas, siendo Rasa Rash, el rey del Lilam Vrindavan, son realmente muy afortunados, y ellos han adquirido el conocimiento completo. O sea, la bendición que se adquiere por practicar el Nava Laksam Bhakti. Y pues uno puede decir, bueno, y entonces, ¿de dónde vino este conocimiento de Prahlad Maharaj si él estaba estudiando en la escuela de los demonios? Y pues debemos recordar que Madre Callado fue protegida por el sabio Sri Narada Muni cuando Hiranyakashipu, digamos, lo que no se encontraba junto a ella. Entonces los devas vieron una oportunidad para decir, pues allí en ese vientre está el hijo de Hiranyakashipu, que es un gran demonio, deberíamos matarlo. Pero allí el santo Narada Muni dijo, deténganse, porque la persona que está en el vientre de Callado no es un demonio, es un devoto puro, un Uttam Mahabhagavat, y él es el santo Prahlad. Entonces él mismo, a pesar de que es un monje errante, mendicante, que viaja por todo el universo cantando las glorias del Señor Narayan, él manifestó un lugar, un valle en Kutilla, para poder cuidar a Madre Callado, y allí entonces instruyó a Prahlad cuando él estaba dentro del vientre. Y allí Prahlad adquirió el conocimiento directamente de Devarishi Narada, y él le dijo a su padre el conocimiento que había adquirido, no de la escuela de los demonios, sino del santo Sri Narada Muni. Sri Rupa Goswami explica entonces diferentes ejemplos de devotos que alcanzaron la perfección. No son los únicos, hay más devotos que han alcanzado la perfección, tanto por practicar
uno de las ramas, de las 9 ramas del servicio devocional o todas las ramas. Ya lo vamos a ver en el caso de Ambarish Maharaj. Entonces, Sri Rupa Goswami explica: Sri Vishnu Sravane Paritsit Abhavat Vayashaki Kirtane Pralada Smarane Tan Angri Vayate Lashmi Pritu Pujane Akrurasta Viva Bandane Kapi Patir Dasye Atha Sakye Arjunaha Sarvashatma Nivedhe Balir Abut Krishnaptir Esamparam. Parisi Maharaj, el santo rey Parisi Maharaj, alcanzó la perfección espiritual por el proceso de escuchar el Srimad Bhagavatam de labios de Srila Sukadeva Goswami. Y Sukadeva Goswami logró la perfección por narrar, por hablar el Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj alcanzó la perfección porque, a pesar de que Hiranyakashipu y sus secuaces intentaron de muchas formas agredirlo, torturarlo, acabar con su vida, debido a que él continuamente estaba en el recuerdo del Señor Supremo, ¿sí? En el recuerdo del Señor Vishnu, Vishnu Smaranam, nada le pudo hacer daño, nada lo pudo perturbar. Entonces él es el que alcanzó a la perfección por Vishnu Smaranam. La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, llegó a la perfección por adorar los pies del loto del Señor Vishnu. Uno de los nombres de Lakshmi Devi es Chancha. La Chanchala significa que a veces está y a veces no está, pero hay un lugar en el cual ella siempre está, y es los pies del loto del Señor Vishnu. Por eso recibe el nombre de Vishnu Padme. Prithu Maharaj logró la perfección adorando a la deidad de el Señor. Era experto en la ciencia del Archa Vigraha. Akrura ofreció oraciones al Señor y de esa manera alcanzó la perfección de la práctica espiritual. Hanuman alcanzó la perfección por considerarse a sí mismo su Abhimanes, que es el eterno sirviente del Señor Ramachandra. Arjuna alcanzó la perfección al hacer amistad con el Señor, igual que Sri Uddhava. Por eso el Señor Krishna declara: Uddhava es más querido que mi propia vida. Esa es la amistad tan profunda que tiene el Señor Krishna con Uddhava. Bali Maharaj alcanzó todo por entregarlo todo al servicio del Señor. Entonces, cuando el Señor se manifestó en su forma de Vamandev, y él dijo: bueno, ya no tengo dónde más colocar mi pie, ya he cubierto con mi paso todo el universo. Entonces tú me dijiste que me vas a dar 3 pasos de tierra y no encuentro más tierra en este universo para colocar mi pie. Ahí Bali Maharaj se tendió en Dandavas y dijo: coloca tu pie sobre mi cabeza. Entonces eso significa Atman y Vedanam, rendir por completo todo y entregarlo todo al Señor. Y de esta manera Bali Maharaj alcanzó la perfección. Y en las escrituras se explica que uno puede alcanzar la perfección por ejecutar una sola anga de este Navalaksham Bhakti, o por ejecutar todas las angas en forma simultánea. Entonces tenemos el ejemplo de Ambarish Maharaj, de quien encontramos pues su bella historia en el 9º canto del Srimad Bhagavatam. Acá podemos ver a Ambarish Maharaj postrado frente a la deidad y viendo cómo todo su reino funcionaba alrededor de la adoración a la Suprema Personalidad de Dios. Él ayudaba para que todos sus séquitos, sus súbditos, el pueblo que estaba a cargo de él, se acercara a Dios y se inspirara con su propio ejemplo para practicar devoción. Y de esa manera, pues él nunca se envolvió en vicios, ni en el pratista, en el prestigio de ser el rey, de ser el monarca, porque siempre estaba ocupado en el servicio del Señor. Ambarish era el hijo del rey Nabhaga. Ambarisha era un gran devoto de Narayan, y aunque era un gran rey, poseía un inmenso poder, riqueza y fama. Todo esto no le dio placer. Todo esto no le dio ese placer, el mismo placer que obtuvo a través del constante recuerdo del Señor Narayan. Desde su corta edad, Ambarisha fue un ardiente devoto del Señor. En todas sus horas de vigilia y mientras dormía, mientras cumplía con sus deberes como rey, y en todo momento estaba conectado con el Señor mentalmente. Manasik Seva, todo el tiempo estaba sirviendo al Señor en su mente. En su inmensa devoción y amor puro por el Señor, vio a Sri Hari en cada uno, en cada corazón, vio a Paramatma, vio al Ser Supremo, y por lo tanto siempre trató a muchos con mucho respeto, amor y cuidado.
vemos, ¿no? Los lamentables gobernantes, presidentes de todos estos países en los cuales vivimos, que simplemente ven a las personas y ven el país que gobiernan como un objeto de explotación mundana. Pero acá vemos la visión de un devoto. Samadristi, él tiene ecuanimidad en su visión y él ve en cada corazón a Sri Paramatma y por lo tanto él se volvió muy querido para todos sus súbditos y todos sus súbditos eran también muy queridos para él. Ese es el intercambio amoroso cuando hay conciencia espiritual. El rey Ambarisa tenía control de sus sentidos, era un Goswami. A pesar de su inmensa riqueza y poder, nunca fue grosero o arrogante en su acción, en su palabra con ninguna persona que estaba en su reino. Siempre estaba absorto en Sri Hari y ningún pensamiento negativo se atrevió a intervenir en su corazón. Saboreaba a Hari mientras comía. Y de esta manera, entonces, olió a Hari mientras respiraba, escuchó a Hari mientras escuchaba, dio a Hari mientras hablaba. Eso es dar, eso es Harikata, dar a Hari mientras uno habla. Eso es el objetivo de Harikata. Como dice Bhaktivinoda Thakur, Krishna ya es tuyo, Krishna puedes darlo. Krishna se tomara, Krishna de te paro. Krishna ya es tuyo, Krishna puedes darlo, tal poder está en tus manos. Ese es el poder de un sadhu. El Hari ha entrado en su corazón y él puede entregar Hari a los demás a través del Harikata, del Hari Kirtan. Su mente y su cuerpo siempre estaban encantados con el Señor Hari. Entonces, ¿cómo Parisi Maharaj, siendo un rey, que sabemos que los reyes tienen muchos problemas para volverse seres autorrealizados? Por eso mismo si Chaitanya Mahaprabhu no quería verse con Prataparudra Maharaj, por eso los sannyasis, digamos lo que son muy cuidadosos de no inmiscuirse, de no visitar a personas de la realeza, de personas que tengan mucho dinero, fama, prestigio en este mundo, porque sabemos que eso puede ser veneno para la práctica espiritual. Podemos decir, bueno, ¿cómo Ambarit Maharaj se volvió un Goswami? Veía a todos con ecuanimidad, nunca maltrató a nadie en el reino, no se vio envanecido por Pratista de ser el monarca. Y esa respuesta está en el noveno canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 4, versos 18 al 20. Ambarish Maharaj ocupó siempre la mente en meditar en los pies del loto del Señor Krishna, las palabras en cantar las glorias del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en escuchar las palabras de Krishna o acerca de Krishna, los ojos los ocupó en ver la deidad del Señor, los templos de Krishna y los lugares en los cuales vivió Krishna, como Mathura y Brindavan. El tacto lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor y el olfato en oler la fragancia de las hojas de tulsi ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear el Mahaprasad del Señor. Ambarish Maharaj ocupaba sus piernas en caminar hacia los lugares sagrados y los templos del Señor, la cabeza en postrarse ante el Señor y todos sus deseos en servir al Señor las 24 horas del día. En verdad, nunca deseó nada para su placer egoísta. Él ocupó todos sus sentidos en el servicio devocional, en diversas ocupaciones relacionadas con el Señor. De esta forma, gradualmente aumentó su apego por el Señor y se liberó de todo deseo material hasta alcanzar la perfección espiritual. Entonces podemos ver cómo devotos como Shishukada Goswami, Pariksit Maharaj, Prithu Maharaj, Bali Maharaj, etc., alcanzaron la perfección por una de las 9 ramas del Navalaksham Bhakti. Y podemos ver cómo Ambarish Maharaj se dedicó a realizar todas las diferentes ramas del servicio devocional, Sravanam, Kirtanam, Vishnu, etc., y alcanzó la perfección espiritual. Ahora, el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, el capítulo 22, el texto 128, entonces sintetiza. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el Hari Bhakti Vilas se nombran ilimitadas formas de servicio devocional. Después podemos ver que en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Sirupa menciona 64 angas del servicio devocional. Después podemos ver entonces que el santo Prahlad Maharaj enumera 9 formas de servicio devocional.
Y acá entonces se está decantando la esencia, se está decantando la crema, se está decantando la esencia del proceso devocional y se está sintetizando. ¿Por qué? Porque en esta era que estamos viviendo es más sencillo el proceso y por otra parte sería más complejo practicar todas las 64 angas del servicio devocional que establece Sirupa Goswami y qué decir de las ilimitadas angas del servicio devocional que se explican en el Hari Bhakti Vilas. En el Chaitanya Charitamrita se explica Sadhu Sangha, la asociación con sadhus, Nama Kirtan, el canto del santo nombre del Señor, Bhagavata Sravana, el escuchar el Srimad Bhagavatam, Mathura Vasa, en recibir el Mathura, Vrindavan, Jagannath Puri, Mayapurdam, Sri Murtira, Sradaya Sevanam, servir a la deidad con fe. Estos 5 constituyen entonces la esencia de la práctica espiritual. De todos los elementos del servicio devocional, estos 5 son los mejores. Incluso una mínima práctica de estos 5 principios hace que nazca el bhav, el amor espontáneo por el Señor Krishna dentro de nuestro corazón. Ahora, de nuevo, sintetizando aún más, entonces, en el Chaitanya Charitamrita ante Alila 471, Sri Chaitanya Mahaprabhu explica Taramadhye Sarva Shestra Nama Sankirtan Nira Parade Nama Laya Paya Prema Dam. Taramadhye Sarva Shestra. Entonces, entre los diferentes procesos del servicio devocional que ya hemos enumerado, hay uno que es Sarva Sresta, el más elevado, la meta, la cima más elevada de todos, y ese es Nam Sankirtan, el canto del santo nombre de Dios. Entonces, en el Brahma Vaivarta Purana se explica que Sila Vyasadeva estaba en profundo trance, meditación dentro de un lago, y de repente salió y levantó sus brazos y dijo, Dania Kali Yuga, dijo, este Kali Yuga es muy misericordioso, es la era más misericordiosa de todos. Y todos los que estaban alrededor dijeron, Sadhu, Sadhu. Entonces, oh, ¿qué es lo que nos quieres decir? Tú eres tan glorioso, todas tus declaraciones. Y él dijo, ¿por qué? Porque lo que en otras eras era muy difícil de alcanzar a través de etapa, de austeridad, a través de expiación, prayasha, a través de peregrinaje, del parikran, a través de severas austeridades, a través del proceso del yoga místico, del Astanga Yoga, en la era de Kali se puede encontrar fácilmente a través del canto del santo nombre y además ya sabemos que no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar esos santos nombres. Por lo tanto, el canto del santo nombre es la meta más elevada, es el proceso más elevado y además de esto está a la disposición de cualquier persona que tenga un poco de fe y quiera entrar en este mercado del Namahata abierto por Sri Nityananda Prabhu. Pero hay una condición, no puede ser todo tan barato, no puede ser todo tan fácil porque entonces no lo valoramos. Nira Parade Namalaya Paya Prema Dam. Para que este santo nombre nos lleve a Prema Dana, ¿sí? Al tesoro del amor divino, del amor puro por Sri Sri Radha Krishna, hay una condición, tiene que ser Nir Aparade, libre de ofensas. Y así, entonces, este santo nombre nos puede dar la bendición más elevada en nuestras vidas. De los 9 procesos del servicio devocional que explicó Prahlad Maharaj en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, el más importante es cantar constantemente el santo nombre del Señor. Quien así lo hace, evitando los 10 tipos de ofensas, obtiene fácilmente el muy preciado amor por Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Por qué? Porque retomando los 5 procesos devocionales que anteriormente ya ha explicado el señor Chaitanya, entonces, Sadhu Sangha. ¿Y qué es Sadhu Sangha? El señor Krishna en el Bhagavad Gita dice en el Chaturloki, los devotos se iluminan entre ellos y sienten gran satisfacción
al hablar sobre mí, al hablar sobre mis glorias. Así se iluminan mutuamente. Entonces, cuando estamos reunidos con los devotos, hablamos de Krishna o cantamos en un kirtan o compartimos algún pasatiempo. Entonces, estamos introduciendo los nombres de Krishna. Por otra parte, cuando estamos meditando en nuestra Malika, nuestra Yapamala, en nuestro rosario de meditación, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos cantando los nombres del Señor Krishna que nos permiten desarrollar el humor de los habitantes de Sri Vrindavan Dham. Por otra parte, cuando yo escucho el Srimad Bhagavatam, entonces el Srimad Bhagavatam está repleto de nombres de Krishna y repleto de las actividades de los devotos puros y repleto de todas las actividades de los avatares del Señor Krishna. Por otra parte, cuando yo adoro el Archa Vigraha, la deidad, yo ofrezco la dipa y entonces yo digo, esa dipa, Clean Krishnaya Namaha, y al ofrecer la lámpara de aquí estoy en el Mula Mantra cantando el nombre del Señor Krishna. Por otra parte, cuando yo voy de peregrinaje a Sri Vrindavan Dham, a Jagannath Puri, a Mathura, generalmente me uno a algún grupo de parikran y están haciendo Nagan Sankirtan y están cantando el santo nombre y vamos a algún lugar donde usted esté dando Harikatha y allí está glorificando al Señor. Por lo tanto, Sri Harinam es la práctica esencial porque permea todas las otras prácticas. Y si nosotros vamos a un parikran, no cantamos el santo nombre, no escuchamos los sadhus, simplemente pues no va a haber un efecto profundo purificador en nuestra conciencia al ir al santo dham. Todo toma fuerza, toma shakti, toma poder cuando está involucrado Sri Harinam dentro de la práctica espiritual. Ahora, ya hemos discutido los diferentes tipos de prácticas del servicio devocional y la pregunta que viene es ¿cómo debemos ejecutar ese servicio devocional? Y la respuesta a esto, entonces, la da Sri Rupa Goswami. Ahí tenemos el Murti de Sri Rupa Goswami que, pues si ustedes tienen la fortuna de ir a Sri Vrindavan Dham, está en el templo de Radha Damodar. Allí está el Samadhi, el Vayan Kutilla, y está este hermoso Murti de Sri Rupa Goswami, donde uno va y ora a el fundador, por así decirlo, en nuestra Sampradaya. Somos Rupanugas. Entonces, seguir la instrucción de Sri Rupa Goswami, seguir los pasos de Sri Rupa Manjari, es nuestro ideal, porque él es el que ha delineado esta Sampradaya. Y específicamente su labor es que él es el Avideya Tattva Acharya. Entonces, Avideya es lo que hemos tratado en estas primeras clases. ¿Cuál es el marco conceptual para practicar apropiadamente Bhakti? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Ser Supremo? ¿Cuál es el Sambandha, la relación que tengo con el Señor Supremo? ¿Cómo cultivar esa relación? Y ya después, entonces, Sanatan Goswami va a explicar cómo mantenerme dentro de esa relación, cómo es la práctica ya cuando se está haciendo de manera continua en nuestras vidas. Y finalmente, Srila Raghunatha Goswami nos va a explicar cuál es el fin cuando se alcanza la perfección en esa práctica espiritual. Entonces, Sri Rupa Goswami es el Avideya Tattva Acharya y él nos explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu cómo debemos practicar el Sadhana Bhakti. Anavilasita Shunya Jnana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishna Osilanam Bhakti Uttama. El más elevado tipo de Bhakti, Uttam Bhakti, el Bhakti puro, o servicio devocional puro, debe cumplir con las siguientes características. 1. Debe ser libre de karma, es decir, calculo obtener un beneficio egoísta a cambio de mi servicio devocional. 2. Debe ser libre de jnana, específicamente debe ser libre de contaminación con conocimiento monista. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es volvernos uno con Dios, nuestro objetivo es servir a la pareja divina en un cuerpo espiritual por toda la eternidad, servir a nuestro Gurudeva por toda la eternidad. Por lo tanto, la mezcla con el conocimiento monista, con el conocimiento de volvernos uno con Dios, no es favorable para la práctica del servicio devocional. 3.
Debe ser libre de cualquier otro deseo aparte de complacer a Dios. Ahí los comentaristas en el Bhakti Rasamrita Sindhu dicen deseos extraños que pueden aparecer en el sadhana. Cuarto, debe ser hecho para complacer a Dios. Entonces, de repente, si a mí se me ocurre ofrecerle al Señor Krishna un omelette de huevos en el altar, pues realmente el Señor Krishna no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque en el Bhagavad Gita dice qué le debes ofrecer. Patram pushpam palanto yan yo me bhakta prayachati. Si alguien me ofrece con amor, con devoción, un vaso con agua, una hoja de tulsi, una flor, una fruta, yo lo aceptaré. Por lo tanto, si tú invitas a alguien a la casa y le dices, quiero ofrecerte un almuerzo, lo más lógico, coherente es que le digas, ¿qué comes tú? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué comida te sienta bien? Para ser un buen anfitrión. Y pues el Señor Supremo dice, yo me alimento de Bhakti. Y cómo se va a través de este tipo de alimentos. Entonces, si tú le ofreces a él lo que le complace, pues eso va a ser Uttam Bhakti, pero si tú le ofreces a él lo que a él no le complace, eso no va a ser Uttam Bhakti. Y por otro lado, debe ser hecho con una actitud favorable, porque tú puedes cantar tus rondas simplemente porque te toca o porque el guru te dijo, pero no lo haces con el corazón, con amor, o tú puedes atender la deidad simplemente porque te toca, para mantener un estándar externo, pero no porque te nace en el corazón, o tú ofreces la comida porque te toca, no porque realmente quieres complacer al Señor Supremo con ese alimento. Eso tampoco es Uttam Bhakti. Por lo tanto, tienes que tener una actitud favorable de querer complacer a Dios para que eso realmente cumpla con estos requisitos que nos muestra Rupa Goswami para que nuestro servicio sea aceptado en las esferas más altas de la espiritualidad. Ahora, el siguiente punto es entonces nuestro estándar de sadhana, ya la parte personal, ya hemos visto a Videya, la teoría, ahora pasamos a el siguiente punto, que entonces el, cómo vamos a ejecutar el servicio devocional, cómo lo vamos a poner en práctica, qué significa estándar, criterio o un valor medio a través del cual se pueden establecer juicios o decisiones en nuestra vida. Entonces podemos ver acá, miren, podemos ver el termómetro, ¿sí? Entonces, perdón, ahorita cuando estábamos explicando Sambandha, Vidya y Prayodhana, entonces el Sambandha, Yoga de las Identidades, el que explica es Sanatan Goswami, en Hari Bhakti Vilasi en el Brihad Bhagavatamrita. Después está Rupa Goswami en el Upa de Samrita y el Bhakti Rasamrita Sindhu que explica Vidya. Y después está Raghunath Das Goswami que explican ya los libros más confidenciales como el Manasiksa, cuál es el objetivo a alcanzar en nuestra práctica. Entonces, tenemos primero el Sambandha. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Ser Supremo? ¿Y cuál es mi relación? Después tenemos Avideya, la práctica, que es lo que está explicando Rupa Goswami. ¿Cómo debemos practicar? Y ahora entonces viene que yo mismo tengo que volverme partícipe en esta adoración, en esta práctica. Y para eso tengo que tener un estándar. Entonces, tenemos un termómetro. Si nuestra lujuria incrementa los deseos de disfrute egoísta, la ira incrementa, eso quiere decir que estamos enfermando. Y si la lujuria disminuye, los deseos egoístas disminuyen, la ira disminuye, eso quiere decir que estamos sanando. Y todos los días tenemos que ponernos el termómetro debajo del brazo para ver, para ver cómo estamos. Y además de eso, a veces necesitamos alguien que nos ponga el termómetro y que mire el termómetro. Y eso es el guía local, eso es el Siksaguru, eso es el Diksaguru, eso es el hermano espiritual que están mirando qué tanto estás avanzando. Incluso la misma familia que vive con uno, tal vez no son devotos, pero ellos pueden medir tu grado de devoción. Si eres más humilde, más amoroso, más ejemplar, o si te sientes engreído por ser un Vaisnava, te sientes engreído por ser vegetariano, te sientes engreído por tener algo de conocimiento, por saberte un mantra del Bhagavad Gita, y ahí pues el termómetro del ego espiritual va incrementando. Por lo tanto, es importante tener este estándar, tener un criterio, tener una medida para poder cuantificar
lo que estamos haciendo en nuestra práctica diaria. Y acá tenemos el hermoso ejemplo de los Sat Goswamis de Brindavan. Claro, estamos hablando de un ejemplo muy elevado. Ellos son siddhas, son seres perfectos, son todos manjaris en el mundo espiritual en su forma eterna. Pero, pues, si nos comparamos con el devoto más mediocre, con la devota más mediocre de la comunidad, seguramente pues no va a ser el mejor punto de referencia. Entonces siempre intentamos compararnos o ver el ejemplo de personas que estén más elevadas que nosotros para que gradualmente vayamos progresando en el Bhakti. ¿Y cuál es este estándar de los Goswamis? Entonces, Sankhya Purvakana Gananativi Lava la Kalavasani Kritau Nidrahara Vihara Kadivijitau Chaityanta Dhyano Chayau Radha Krishna Gunasmriter Madhurima Nandena Sammohitau Banderu Pasanatanara Bhujugo Sri Jiva Gopalakau. Cada día cumplieron con sus firmes votos de cantar y reverenciar. Entonces ellos tenían un estándar y todos los días cantaban un mismo número de rondas, daban un mismo número de reverencias y estudiaban los sastras un determinado número de horas. El comer y el dormir conquistaron así enseñando su gran humildad. Radha y Krishna no dejaban de recordar sumidos en Ananda, en gran felicidad espiritual. Por lo tanto, yo adoro los pies de Sri Rupa Sanatan, ambos ragus, Sri Jiva y Gopal Bhatta. Ahora, ya un devoto que está en la etapa de la perfección, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, pues simplemente Rupa Goswami empieza a cantar una ronda y entra hasta Shalvika Bhav, empieza a rodar por el piso y a llorar y pues se acabaron las otras rondas del día, por así decirlo. Pero a pesar de eso, a pesar de que ellos ya estaban en la etapa de la perfección espiritual, ellos siempre se esforzaron por ser acharyas y por enseñar con su propio ejemplo, porque fue lo que les pidió Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y podemos ver entonces cómo los gurus, si están en una etapa muy avanzada, Uttam Bhakta, o ya un Madhyan avanzado cerca de Uttam, puede que ellos ya no tengan que cumplir ciertos votos estrictos en relación a cuántas rondas, en relación a cuántas reverencias, en relación a cuánta tapacia tienen que hacer, porque ya tienen amor espontáneo, pero si ellos educan a los demás, están a cargo de comunidades espirituales, tienen discípulos, ellos siempre se van a esforzar por mantener este estándar para poder educar a los demás, porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, los pasos de un gran hombre los sigue la gente ordinaria. Asimismo, los pasos de un gran acharya los siguen todos sus discípulos y pues por eso el acharya siempre tiene que enseñar con su propio ejemplo. Entonces, imagínense, si los 6 Goswamis de Vrindavan, a pesar de estar en la etapa perfecta de la devoción, ellos tenían un estándar de cumplir unos votos de forma determinada. ¿Qué decir de nosotros que estamos en la etapa neófita? Si no tenemos ningún estándar, ninguna práctica que se haga continuamente, no vamos a obtener el resultado deseado. Ahora, además de los prerequisitos que yo les expliqué que dijo Rupa Goswami para que fuera servicio devocional puro, libre de acción fruitiva, libre de especulación filosófica, libre de conocimiento monista, algo que quiera Krishna que yo le ofrezca, con el deseo de complacer a Krishna, con la intención de complacer a Krishna, y además de eso, el Srimad Bhagavatam dice, Savai Punsham Parodharmo Yato Bhaktirodakshahya Haituki Apratihataya Yasma Suprasidati. La suprema ocupación para el ser humano, el Paradharma, el deber supremo del alma, consiste en adorar al trascendente Señor Sri Krishna. Para que este servicio devocional satisfaga al ser, al Atman, debe cumplir con 2 características. Ser inmotivado, es decir, libre de karma, de jnana, de cualquier deseo egoísta, de cualquier deseo extraño. Y por otro lado, tiene que ser ininterrumpido, tiene que ser constante, tiene que ser continuo.
Estás enfermo, quieres sanarte, todos los días tienes que tomarte la medicina. Tal vez la medicina no sea lo más agradable, pero tienes que tomártela y tener fe de que si te tomas la medicina todos los días, gradualmente esta enfermedad de la ictericia, que hace que las rondas se sientan amargas, va a salir de tu lengua y gradualmente el santo nombre va a volverse madurán, va a volverse algo muy dulce, muy degustable para tu lengua, para tu mente y para tu corazón. Pero para que eso ocurra en el futuro, tienes que todos los días mantener un estándar de canto de Sri Harinam. Y finalmente, para concluir nuestra charla del día de hoy y dejar el espacio para las preguntas y las respuestas, ¿de qué depende este estándar? ¿De qué depende nuestro estándar en la práctica espiritual? Por un lado, de la instrucción del maestro espiritual, ¿sí? Porque él, de acuerdo a la naturaleza, la capacidad del discípulo, él le va a dar una instrucción y hay instrucciones generales y hay instrucciones específicas. Por eso se requiere un gurú, por eso se requiere un gurú, y un gurú que esté vivo, que nos pueda instruir, que nos pueda aconsejar, que nos pueda ajustar las tuercas que están un poco sueltas en nuestra vida para que la maquinaria funcione correctamente, ¿sí? Como hay personas que optan por una iniciación rítmica frente al cuadro de Sigla Prabhupada y pues todos mis respetos a ellos, porque si son sinceros practicantes, seguramente Prabhupada les da bendiciones a ellos para poder hacer hermosas cosas como lo hacen muchos de ellos. Pero déjenme decirles que Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada no ha escrito ninguna carta personal atendiendo de forma concreta a un discípulo desde 1977. Y en este momento hay gurús fidedignos que pisan el planeta que personalmente instruyen a sus discípulos y les enseñan sobre la ciencia del bhajan, la ciencia de la práctica del bhakti y les dan instrucciones personalizadas que son muy necesarias para avanzar en la práctica espiritual. Se requieren instrucciones generales, como lo que estoy haciendo hoy en esta conferencia, se requieren instrucciones ya puntuales y específicas. Les voy a dar mi propio ejemplo. Perdón que me ponga de ejemplo, pero bueno, no tengo algo más que decir en este momento. Entonces, cuando yo recibí iniciación, mi maestro espiritual, mi Guru Padma Srila Gopananda Maharaj, en Sri Vrindavan Dham, yo le pregunté, Gurudeva, ¿cuántas rondas debo cantar al día? Y él me dijo, un lakh, tienes que cantar 64 rondas. Y ahí entonces yo casi me caigo al piso, pero yo le dije, Gurudeva, yo normalmente todos los días canto mis 16 rondas, pero yo le soy sincero, yo no creo que sea capaz en este momento de cantar un lakh al día. Y me dijo, bueno, está bien, canto 25 rondas al día. ¿Ok? Yo le dije, no hay problema, Gurudeva. Y así, entonces me empecé a esforzar gradualmente para llegar al estándar que él me había pedido. Ahora, yo sé que el deseo del corazón de mi Gurudeva es que pueda cantar más y que algún día pueda cantar un lakh. Entonces, el año pasado que tuve la fortuna de ir a Brindavan, en el cual no tenía que trabajar, no tenía que atender mi familia, mi esposa, mis padres, no tenía que atender los devotos de la comunidad, la cual le ayudo a liderar, no tenía que atender eh, asuntos de festivales, no tenía que predicar, fui allá a que instruirme, a nutrirme, a recibir Harikata todo el tiempo. Entonces tenía más tiempo libre y pues pude completar ese número de rondas que él me decía al día y me di cuenta que sí es posible, pero porque estaba en una condición especial, en un parikram, dedicado 100%. Pero ya en mi condición, en este momento en la cual tengo que atender mi familia, tengo que trabajar, tengo que ganar un sustento, tengo que atender una comunidad, tengo que dar clases, preparar las clases, tengo que recibir a los acharyas, tengo que organizar los festivales, no puedo cantar ese número de rondas. Entonces, allí es importante entender mi capacidad personal para que esto no se me vuelva una tortura, una pesadilla de cantar las rondas, sino que sea hecho algo con afecto, con amor, con sentimiento hacia el Ser Supremo y también mi sinceridad en mis alcances y mis limitaciones. Eso es muy importante para establecer un estándar espiritual. No colocarnos la vara muy bajita, pero tampoco colocarnos la vara tan alta que después quedemos quemados y ya no queramos practicar sadhana.
Y por otra parte, también hay que entender el medio ambiente, ¿ok? Entonces, Srila Bhaktivinoda Vino Goswami Maharaj, estuvimos viajando por Colombia este año y los primeros días que empezamos a viajar, yo me levanté como lo hago todos los días, muy temprano en la mañana, en la madrugada, hacer mi sadhana personal. Y los 2 primeros días estaba bien, pero ya el tercer día ya sentía que estaba colgado de sueño, que necesitaba dormir más tiempo, porque con él estábamos compartiendo más o menos 8, 9, 10 horas al día de Harikata y el cerebro necesita descansar, dormir para poder procesar toda esa información que uno recibe de los sadhus, toda esta gran energía espiritual que uno recibe de ellos. Y entonces yo ahí me di cuenta que tenía que dormir un poco más. Y él me explicó, mira, las escrituras dicen, cuando uno está en su lugar de residencia, uno lleva su sadhana y su práctica personal al 100%. Cuando uno está en otro lugar, ¿sí? De invitado, ¿sí? En otro lugar y puede residir por un tiempo en otro lugar, uno puede practicar el 50%, porque si yo estoy en la casa de alguien, pues también tengo que tener una interacción con alguien, me invitan a almorzar, tengo que sentarme a almorzar con ellos, compartir con ellos. Y cuando uno está de viaje, ¿sí? Como le toca a los sadhus que viajan, que demorosamente hacen esa austeridad de viajar, montarse en un avión desde la India, dormir en diferentes ciudades, cambiar la alimentación, cambiar de el medio ambiente, estar en un aeropuerto muchas horas. Entonces allí uno puede practicar el 25%. Por lo tanto, se requieren criterios prácticos. Entonces él me decía, si estamos viajando, estamos atendiendo programas, atendiendo gente, no estamos en otro medio ambiente distinto y tú intentas practicar al 100%, levantándote muy temprano en la mañana, haciendo todo, después te vas a enfermar. Por lo tanto, tienes que dormir más, tienes que descansar un poco más y practicar de acuerdo a el medio ambiente, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar y la circunstancia. Por lo tanto, para poder identificar un estándar que sea saludable y que lo pueda mantener a lo largo del tiempo, porque recuerden, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera que tenemos que saber correr. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un punto a érase una vez un devotico, érase una vez una matallí que intentó ser Hare Krishna, que intentó rendirse a Krishna y después ya no quiere saber nada del proceso y está de nuevo en el mundo material. No, la idea es que podamos mantener nuestra práctica a lo largo de la vida, que tengamos proyectos de vida sustentables, que tengamos un eje horizontal y vertical equilibrados. Por lo tanto, tengo que tener en consideración la instrucción de mi maestro espiritual, Diksha Guru, Siksha Guru, mi capacidad personal, mi propia sinceridad y el medio ambiente. Y de acuerdo a eso, entonces, tener un estándar saludable que me permita gradualmente acercarme a los pies del loto de Sri Sri Radha y Krishna a través de la misericordia del Guru y los Vaishnavas. Panchakalpa Tarubhyascha Kripasindubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.